En esta sesión hablaremos de material de siembra, estados fenológicos, fases del cultivo y factores climáticos. El limón Tahití. Bueno, aquí vamos a hablar de la fenología del limón Tahití. Las fases fenológicas para el cultivo del limón Tahití se establecen de acuerdo a la escala BBCH, que se define como un sistema para una codificación uniforme de identificación fenológica de estadios de crecimiento para todas las especies de plantas mono y dicotiledóneas. Se puede diferenciar de acuerdo a la fase fenológica de la siguiente manera los macroestadios. Entonces, tenemos que saber que tenemos tres fases fenológicas: fase vegetativa, reproductiva y productiva. Entonces, voy a empezar definiendo la fase vegetativa. En esta fase vegetativa encontramos el estadio principal 0, que consiste en el desarrollo de las yemas. Entonces tenemos una codificación y una descripción de cada codificación. Entonces tenemos el código 00, que hace referencia al reposo, que son yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de escamas. El 01, comienzan a hincharse las yemas. El código 03 finaliza el hinchamiento de las yemas. Las escamas verdes están ligeramente separadas. El código 7 empieza la apertura de las yemas y el código 09 los primordios foliares son visibles. Luego sigue un estadio principal 1, en el cual empieza el desarrollo de las hojas. Entonces tenemos el código 10, que consiste en que las primeras hojas empiezan a separarse, las escamas verdes están ligeramente abiertas y las hojas están emergiendo. El código 11 significa que las primeras hojas son visibles. El código 15 se hacen visibles más hojas, pero sin alcanzar todavía su tamaño final. Y el código 19, las hojas alcanzan su tamaño final. Luego sigue el estadio principal, que es el estadio 3, que es el desarrollo de los brotes. Entonces allí tenemos el código 31, en el cual empieza a crecer el brote. Se hace visible su tallo. El código 32, los brotes alcanzan alrededor del 20% de su tamaño final. Y el código 39, los brotes alcanzan alrededor del 90% de su tamaño final. Y allí se está finalizando todo el estadio de la fase vegetativa. Entonces en las gráficas se puede ver representado de una manera resumida los códigos 3, 09, 31 y 32. Luego pasamos a la siguiente fenología, que es la fase reproductiva. En esta fase reproductiva encontramos 5 estadios principales, en el cual sigue el desarrollo de las flores. Entonces tenemos un código 51, en el cual las yemas se hinchan, están cerradas y se hacen visibles las escamas ligeramente verdes. El código 53, las yemas revientan, las escamas se separan y se hacen visibles los primordios foliares. El código 55, las flores se hacen visibles, están todavía cerradas. El botón está verde y se distribuyen aisladas o en racimos en inflorescencias con o sin hojas. Luego sigue el código 56. Los pétalos crecen, los sépalos envuelven la mitad de la corola. El botón ya tiene una coloración blanca. Sigue el código 57. Los sépalos se abren, se hacen visibles los extremos de los pétalos, todavía cerrados, de color blanco o amoratado. Luego sigue el código 59. La mayoría de las flores con los pétalos cerrados forman una bola hueca y alargada. Sigue el estadio principal 6,
el cual es la floración. Entonces allí tenemos el código 60, en el cual entra en reposo, las yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas están cerradas y cubiertas de escamas. El código 61 comienzan a hincharse las yemas. El 65 finaliza el hinchamiento de las yemas, las escamas verdes están ligeramente separadas. 67 empieza la apertura de las yemas y 69 los primordios foliares son visibles. En esta fase reproductiva se puede ver de una manera resumida en las imágenes los códigos 55, 56, 59, 61 y 65, desde que empieza la flor hasta cuando está la flor totalmente abierta. Luego sigue el último estadio, que es el estadio principal 7, que es el desarrollo del fruto. Entonces tenemos el código 71, que es el cuajado. El ovario empieza a crecer, se inicia la caída de frutos jóvenes. El 72, el fruto verde está rodeado por los sépalos a modo de una corona. El código 73, algunos frutos amarillean, se inicia la caída fisiológica de frutos. Digamos que aquí se puede confundir esta caída de frutos con la entrada de algunos hongos como la antragnosis. Sin embargo, esto hace parte del proceso natural del cultivo de limón Tahití. Código 74. El fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final. Se adquiere un color verde oscuro. Finaliza la caída fisiológica de frutos. Y el 79. El fruto alcanza alrededor del 90% de su tamaño final. Finalmente sigue la fase productiva, en el cual tenemos el estadio principal 8, que es la maduración del fruto. El fruto, el código 81, el fruto empieza a colorear, cambio de color. El 83, el fruto está maduro para ser recolectado, aunque no ha adquirido todavía su color característico. El 85, la maduración avanzada, se va incrementando el color característico de cada cultivar. Y el 89, el fruto maduro y apto para el consumo, tiene su sabor y firmeza naturales, comienza la senescencia y la abscisión. Y finalmente tenemos el estadio principal 9, que es el comienzo del reposo vegetativo, en el cual tenemos el código 91, en el cual las brotaciones han completado su desarrollo, hojas con su plena coloración verde. El 95, las hojas verdes comienzan a caer y el 97 llega a un reposo vegetativo. Con esto se describen totalmente todas las fases fenológicas por las que atraviesa la planta. Bueno, en cuanto al material vegetal, siempre es importante cuando la planta llega de vivero a la finca, verificar toda la zona radical. Primero, la zona radical debe de tener una coloración blanca, debe de tener una buena formación, un buen volumen. La formación hace referencia a que esta raíz no tenga deformaciones o no tenga, como comúnmente se le conoce, cola de marrano o con bifurcaciones. La raíz principal debe de estar derecha, ¿sí?, hacia abajo, y no debe presentar, como les comenté, cola de marrano o en forma de espiral. Y el volumen de raicillas debe de ser el apropiado, debe de tener un volumen bastante amplio, que no se vea escasez de raicillas. Cuando se vean estos problemas, pues se debe de desconfiar de este material y lo recomendable es no sembrarlo, porque se ha identificado en algunas fincas de Cundinamarca que hay plantas que no presentan un buen desarrollo y que se ven hojas de color amarillo, poca frondosidad, y pues se hace una revisión radicular y se ha identificado estos problemas como la cola de marrano, la bifurcación,
Entonces, esto juega un papel fundamental a futuro para el buen desarrollo del cultivo. En cuanto a la zona radical, es importante verificar diferentes aspectos. Entre estos aspectos está mirar el material de la bolsa. El material de la bolsa tiene que ser un material de polietileno, tiene que tener un filtro ultravioleta, tener un calibre 3 y tener unas dimensiones con un largo de 43 centímetros y un ancho de 20 centímetros. También esta bolsa tiene que tener el nombre del vivero y el número del registro ICA de este vivero. En cuanto al volumen, las raicillas tienen que ser protuberantes y estar en buena cantidad. Esto me da una idea de que es un material vegetal sano y vigoroso, y además que puede ser una buena planta. Si no cumple con estas condiciones, pues es un material que se tiene que desechar. Muchas veces en las fincas donde se trabajó en Cundinamarca se presentaban plantas con problemas de crecimiento, con problemas de coloración de las hojas. Entonces se iba y se revisaba esta zona radical, encontrándose raíces con espiral, con bifurcaciones, con una coloración café o amarillenta, el cual son indicios de que son materiales vegetales no aptos para tener una producción óptima. Igualmente se le preguntaba al productor si contaba con la factura de la compra en vivero o si contaba con la trazabilidad del vivero, y muchos productores no contaban con esto o no contaban con la trazabilidad del vivero. Muchas veces no se acuerdan ni siquiera de dónde viene este material, ni cómo se produjo, ni qué patrón es el que tienen en su terreno, por lo cual se ve poca instrucción o poco conocimiento por parte del productor cuando se va a adquirir este material vegetal. Muchas veces se le resta importancia a este tema, pero este tema puede ser en un 90% la clave del éxito en nuestro cultivo. Una vez se ha realizado esta verificación en vivero, pues se procede a realizar la compra de las plantas, verificando que estas plantas son efectivamente las acordes, teniendo en cuenta el patronaje. Bueno, en vivero, el procedimiento que deben de hacer en cuanto al llenado de la bolsa, se debe seguir ciertos procedimientos, como es el llenado correcto de la bolsa, evitando dejar huecos o zonas sin llenar, porque esto me va a generar problemas en la formación de la raíz. Luego, la mezcla de este sustrato consiste en mezclar 3 partes de abono orgánico, una parte de cascarilla de arroz, que es la que le da la infiltración, la buena porosidad y la humedad al sustrato, y una parte de suelo. Una vez mezclado esto, se procede a llenar la bolsa. Se siembra, se trasplanta la planta y se aplican de 5 a 20 gramos de micorrizas en esta planta. También tener en cuenta que cuando se hace el trasplante, este trasplante debe de tener una altura de 10 centímetros por encima del punto de injertación. Es allí cuando hay que realizar el trasplante en la bolsa. Esta bolsa con la planta también hay que suministrarle
buen contenido de agua, porque inicialmente la planta se resiente y se puede marchitar. Entonces hay que suministrarle este contenido de agua. Bueno, buenos días. Hoy estamos en Pacho, Cundinamarca, desde el vivero Jardín de las Begonias. Este vivero, como podemos ver acá, tenemos plantas de limón Tahití. Como tal, el vivero acá no las produce desde germinación, sino que son traídas desde el municipio de Fusagasugá, de un vivero que cuenta con el registro ICA, y pues acá se comercializan. Acá tenemos esta planta, que es una planta ideal o en su punto ya para el trasplante. Les voy a mostrar las características o las dimensiones que deben de tener. Entonces, esta bolsa, como había dicho, tiene que ser de polietileno, con filtro ultravioleta y de un calibre 3. Acá si tomamos las medidas, el largo, la longitud tiene que ser de aproximadamente 43 centímetros, como había dicho. Esta tiene 40 centímetros y de ancho debe de tener 23 centímetros o 20. Debe de estar en ese rango, y acá tenemos 20 centímetros. Acá podemos ver que tenemos 20 centímetros de ancho. Como había dicho, también la planta o la bolsa debe de tener el nombre del vivero y el número del registro ICA. Eso nos da la garantía de que es una planta que viene desde de vivero y pues cuenta con la trazabilidad y las garantías. Entonces esta bolsa, aquí podemos ver el nombre del vivero, que se llama Feria de Frutales. Ese es el nombre del vivero. Dice el registro ICA, tiene un registro con el número 26290. Ese es el número del registro. Y está la dirección del vivero. Entonces dice dirección: Antigua Vía Fusagasugá, Melgar. Y está el correo del vivero, ¿sí? Para pues tener, digamos, el contacto en caso de tener alguna duda o en fin. Entonces eso es muy importante, que la bolsa tenga esos dos detalles, que es el nombre del vivero y el número del registro. La longitud de esta planta es de aproximadamente 50 centímetros, ¿sí? La altura de la planta debe estar en este rango de 50 a 60 centímetros, que es una altura ideal para realizar el trasplante. Esta planta aquí, como la vemos, tiene 1 año y medio de estar ya en bolsa, y el valor de esta planta acá está a 16.000 pesos. Entonces esto es como lo que hay que tener en cuenta. También vemos acá esta cama de guadua, el cual está un poco levantada. Lo ideal sí es que no haga contacto la bolsa con el suelo para evitar pues problemas. Entonces acá es correcto. Y pues ya a modo general, acá en el vivero pues vemos la malla antiáfidos, que es esencial, que es fundamental, porque como había dicho, los áfidos es una plaga que ingresa en los brotes más tiernos y genera un entorchamiento y un daño en las hojas más tiernas. Por lo tanto, es importante que la zona aquí esté totalmente cubierta. Entonces vemos tanto techo como zonas laterales que están totalmente cubiertas y protegidas ante los áfidos. También tenemos la zona de pediluvio o la zona de desinfección para ingresar aquí a la zona de vivero, donde están las plantas. Como había comentado, esta zona debe de tener un desinfectante para el calzado. Esto con el fin de evitar la entrada de microorganismos o de patógenos que puedan ocasionar un daño en las plantas. Entonces es muy importante esto. Y eso es básicamente lo más importante que
que se debe de resaltar en un vivero. Bueno, ya finalmente hablaremos de las condiciones climáticas o los factores climáticos, en el cual pues entran muchas variables como son la precipitación, la temperatura, humedad relativa, que deben de ser las óptimas. Entonces las temperaturas apropiadas para el cultivo están entre los 12,5 y los 39 grados centígrados, con una temperatura óptima de 23 grados centígrados aproximadamente, en el cual pues en los municipios en los que se trabajó se cuenta con esta temperatura en promedio. Los cítricos o el cultivo de limón Tahití requiere entre 1800 y 2000 horas sol al año. Respecto a la precipitación, el régimen de lluvias en Cundinamarca y otras regiones del país determina una o dos cosechas al año. Por lo general, esta cosecha está definida por este régimen de precipitaciones. Respecto al requerimiento hídrico óptimo, está entre 1000 y 1500 milímetros año. Por lo general, hay dos floraciones principales después de las épocas secas de inicios y de mediados de año. El cultivo de limón Tahití, después de que ha pasado por un estrés hídrico, ingresa a la etapa de floración y de producción. Después de que viene de una temporada de verano larga, inician las precipitaciones y allí es cuando el cultivo, después de ese estrés hídrico inducido, ingresa a una floración y posterior producción. Por lo general, pues el régimen de lluvias aquí en Cundinamarca se da aproximadamente en los meses de marzo y abril. Y después la segunda etapa se da en septiembre, octubre, noviembre, por lo cual en estas dos épocas se tienen las dos picos de cosecha por lo general. Pero pueden darse floraciones adicionales dependiendo de las condiciones meteorológicas de cada año o del uso de riego, y son influenciadas por la fertilización o el uso de la poda. Para el caso del limón Tahití, el mencionado régimen define la floración y los máximos niveles en la curva de producción, dado que se cosecha durante todo el año. Ya hablaremos de la humedad relativa. El rango adecuado de esta variable, a pesar de su variabilidad en la zona de Cundinamarca, por lo general debe de estar entre el 60 al 80%. El brillo solar es importante porque es esencial para la fotosíntesis, pues de la luz se extrae la energía que acumulan en los enlaces de carbono-carbono de los carbohidratos. En promedio debe de estar en 2000 horas sol al año, en las regiones de Cundinamarca óptimas para el cultivo. En meses tan soleados como en enero, los valores pueden estar entre 6 a 7 horas día. Las gráficas que estamos viendo son las gráficas correspondientes al mapa de precipitación anual en Cundinamarca y el mapa de la temperatura anual en este departamento. Podemos ver, de acuerdo a las precipitaciones y a la temperatura, los municipios más idóneos en Cundinamarca para el cultivo del limón Tahití. Entonces se tiene que en la provincia del Tequendama está Napoima, El Colegio y Biotá. En la provincia del Alto del Magdalena está Agua de Dios, Guataquí, Nilo y Ricaurte. En la provincia del Río Negro está Pacho, El Peñón, La Palma, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí. En la provincia del Sumapaz está Tibacuy, Arbeláez y Venecia. En la provincia de Gualibá está La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada Negra, Albán, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara y La Peña. Y finalmente en la provincia de Medina están los municipios de Paratebueno, Medina y jurisdicción de Ubalá. Digamos que estos son los municipios que inicialmente por sus condiciones climáticas y de humedad relativa, precipitación, son los más adecuados de acuerdo a este mapa. En el proyecto trabajamos con unas estaciones meteorológicas, las cuales en lo posible, cuando tenemos establecido nuestro cultivo
estas estaciones son de gran apoyo, y más si las estaciones están cercanas a la finca, porque nos pueden brindar los datos que necesitamos, quizá para posteriormente poder establecer un riego tecnificado, porque esta estación nos puede arrojar datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, horas sol. Entonces, con estos datos nosotros podemos después, con los cálculos correspondientes, poder tomar decisiones. Estas estaciones por lo general son estaciones que están ubicadas estratégicamente en todo el territorio del país y pues están regidas por el IDEAM. Uno, pues digamos el productor o cualquier persona puede solicitar esta información vía correo, y el IDEAM vía correo ofrece toda esta información, todo el récord de datos. Uno solicita de qué año a qué año requiere esta información y el IDEAM ofrece esta información. Esta información es dependiendo de para qué la queramos o para conocer cómo es el comportamiento de las variables climatológicas en nuestro municipio o cerca a la finca. En nuestro caso utilizamos unas estaciones que están distribuidas en todos los municipios. Se llama Field Climate. Es una empresa privada en el cual se hace uso de estos datos pagando un valor, y esta empresa nos ofrece esos datos. Entonces, aquí como vemos en pantalla, vemos la gráfica de los municipios de influencia de las estaciones. Tenemos 3 estaciones que son las que nos interesan, porque trabajamos, recordemos, en 3 municipios, en Tibacuy, Arbeláez y Pacho. Entonces las estaciones se llaman Tibacuy-LST, Arbeláez-LST y Pacho-LST. Estas estaciones, por ejemplo la de Tibacuy, cobija 9 predios, en Arbeláez cobija 6 predios, en Cogua y en Pacho pues cobijan 9 predios. Bueno, allí se están teniendo en cuenta predios que se tuvieron en el proyecto, no solamente de Limón Tahití, sino otros predios, pero entonces cobija esa cantidad de predios. Ahí están las coordenadas de la estación y la altitud en la que se encuentra cada estación. Posteriormente tenemos esta siguiente tabla en la que se determinaron las variables. Entonces tenemos en la primera columna tenemos la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento. Y para cada estación se determinó el promedio de esas variables. Entonces en Tibacuy tenemos que hay una temperatura en promedio de 21 grados centígrados, en Arbeláez de 17 y en Pacho de 18. La precipitación promedio por día está en 1,83 en Tibacuy, en Arbeláez 2,29 y en Pacho 1,85, o sea que podemos ver que en Arbeláez las precipitaciones fueron un poco mayores. La humedad relativa en Pacho es un poco más alta que en los demás municipios, está en 85% de humedad. La radiación solar se mide en vatios por metro cuadrado, está en 192 para Tibacuy, 210 en Arbeláez y 202 en Pacho. La velocidad del viento es importante también tenerla en cuenta, porque cuando tenemos altas velocidades de viento, pues esto bueno, primero que todo esta variable la podemos utilizar en una fórmula para calcular el sistema de riego en los cálculos hidráulicos, pero también con eso nos damos una idea de traspaso de plagas que hay de una parte a otra, o también con la velocidad del viento pues hay mayor transpiración de las plantas. Entonces bueno, es un factor muy relevante a tener en cuenta. Bueno, finalmente se deben de tener en cuenta, ya hablando de las condiciones óptimas del suelo para el cultivo, pues se debe tener en cuenta unos parámetros.
que son los ideales para el cultivo de limón Tahití. En esta tabla que estamos viendo, vemos que tenemos dos columnas en el cual tenemos los parámetros más importantes. Entonces dice que el pH del suelo tiene que estar entre 5,5 y 6,5. O sea, es un poco ácido a medianamente ácido. Recordemos que el pH en nuestro suelo, entre más ácido esté, pues vamos a tener mayor presencia de aluminio o saturación de aluminio, y este elemento hace que bloquee elementos como el potasio, el calcio, el magnesio en el suelo, o los cationes, que son elementos fundamentales para la nutrición de la planta. Entonces, en la medida en que esté más ácido, pues tenemos que realizar ciertos correctivos para corregir esto. Entonces el pH ideal debería estar en 5,5 a 6,5. La profundidad efectiva hace referencia a la profundidad ideal que debería de tener la zona radical desde la superficie del suelo. Entonces aquí se puede ver que tiene que estar en 1,2 metros aproximadamente, ¿sí? Eso es lo que profundiza la raíz, y esa zona es donde hay mayor desarrollo de la zona radical. La conductividad eléctrica se mide en milisiemens por centímetro, es la conductividad eléctrica de la parte soluble del suelo, que tiene que estar en 2. ¿Sí? Eso también lo había explicado para el agua, el concepto es muy similar, en el que pues, nos dice qué tan salino está nuestro suelo o qué tanta saturación de sales hay en nuestro suelo. La capacidad de intercambio catiónico tiene que estar en 20. La materia orgánica se mide como en porcentaje, que pues todos estos datos los podemos obtener de un análisis de suelo, que nos lo puede ofrecer el laboratorio. Pero entonces estos rangos de materia orgánica tienen que estar en 4 a 8%. Relación de carbono-nitrógeno tiene que estar de 8 a 12. Esta relación va directamente proporcional al porcentaje de la materia orgánica. Entonces, cuando realizamos un análisis de suelo y nos arrojan una serie de datos, pues esos datos se tienen que ajustar a los datos que están en esta tabla. Entonces, si se tiene un pH menor, pues se tiene que hacer el encalado, los ajustes, tratando de llegar a estos rangos que están aquí. Lo mismo, la materia orgánica, si tenemos suelos de pronto muy pobres o muy arcillosos, poco fértiles, pues toca agregar materia orgánica para poder llegar a este porcentaje. Y pues con esto ya hablamos de las zonas óptimas, o pues las condiciones óptimas tanto de clima como de suelo. Y ya, eso es todo, amigos. De esta manera damos por terminada la sesión número 4. Agradecemos la atención brindada.